Entonces, empezamos. Bueno, como le dije, nuestra materia se llama diseño lógico digital, ¿verdad? Vamos a estar Yo te dejo un rato. No, aunque yo tenga que abrirte. Sí, porque entonces para mí es la que me causa el agua. Ojalá, tanto no te escribí tú. ¿Verdad? Y el agua es la que me causa el agua. Por eso. Y pues, Profe, no se escucha. Está silenciado, profe. perdón, está desactivado mi... Bueno, ahí sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, como le estaba diciendo, voy a volver a empezar. Vamos a ver 5 temas muy... 5 capítulos. A ver. Vamos a ver 5 capítulos en la materia, ¿verdad? Que es... empezamos con las familias lógicas, que son las estructuras de las físicas de, la, de los integrados, ¿ok? Entonces vamos a estar hablando sobre eso, ¿verdad? Vamos a hacer algunos cálculos porque cada familia lógica, cada grupo de familia lógica responde a un comportamiento establecido, ¿ok? Entonces, una familia TTL es diferente a una familia CMOS en comportamiento y en otras características. Entonces, eso vamos a diferenciar bien. Vamos a tener el principio de funcionamiento también y luego vamos a pasar a las funciones lógicas, ¿verdad? Que vamos a decir, es el inicio o depende de esto para seguir a los otros capítulos, ¿ok? Y básicamente de esto depende la computación hoy día, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estas funciones lógicas, nosotros estas son ya operaciones más con ejercicios. Entonces vamos a hacer casi todo esto, va a ser ejercicio, casi nada teoría, ¿verdad? Vamos a aprender a hacer combinaciones de esto, vamos a aprender sus reglas, ¿verdad? Sus tablas de comportamiento, ¿ok? Entonces son pequeñas tablas con las cuales vamos a ir guiándonos, ¿ok? Inicialmente no voy a pedir que se sepa de memoria las tablas, pero con la práctica ustedes van a aprender de memoria ya eso. Eso no es un requisito, ¿verdad? Saber de memoria, sino saber cómo se utilizan, ¿ok? Luego de este capítulo vamos a pasar a hacer una álgebra de Boole, que son como son parecidas a operaciones matemáticas, pero en este caso vamos a hacer por medio de funciones lógicas, ¿ok? Entonces, a partir de las funciones lógicas vamos a hacer esta álgebra. ¿Para qué normalmente se utiliza una álgebra? Para simplificar o tener un resultado más pequeño, ¿verdad? Entonces, yo tengo una ecuación de repente
una ecuación, no sé, de 15 términos, yo puedo simplificar y tener una ecuación con 2 términos, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es, primeramente, saber cómo armar un circuito, ¿verdad? Luego de eso, poder simplificar este circuito, ¿ok? Vamos a ver con los ejercicios que tenemos un circuito de, no sé, 20 componentes y eso puede ser reducido a 2 componentes, ¿ok? Acá, por ejemplo, vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puertas lógicas acá. Entonces, esto podemos reducir con una puerta lógica, por decir, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad básicamente del álgebra, ¿verdad? Poder simplificar la conexión de estos circuitos, porque en realidad estos son circuitos eléctricos, ¿verdad? Simbolizados por figuras geométricas, ¿verdad? Pero dentro de estos integrados, estos circuitos, o estas puertas, o estas funciones lógicas están metidas acá y nosotros podemos hacer la conexión y hacer que funcione de cierta manera. Entonces, vamos a ver el álgebra de Boole. A través de esta álgebra nosotros vamos a simplificar los circuitos, ¿verdad? ¿Y por qué queremos simplificar? Primeramente porque así tenemos circuitos más chicos, ¿verdad? Entonces en vez de tener, no sé, no sé, una placa de 1 metro por 1 metro, tenemos una placa de 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces se, se achica, se simplifica el circuito, ¿ok? Entonces, luego vamos a ver circuitos combinacionales, o sea, hacer una combinación, tener un problema. Yo quiero, por ejemplo, automatizar un sistema de alarmas, entonces pongo las condiciones que yo quiero automatizar, entonces a través de ese enunciado yo voy a agarrar y voy a hacer un circuito combinacional para que ese sistema o ese enunciado funcione, ¿verdad? O sea, pasar un problema a un circuito, ¿ok? Puede ser un sistema de alarma, puede ser un sistema de, no sé, control de nivel de agua, puede ser un sistema de elevadores. Entonces, todo eso a través de estos circuitos combinacionales podemos realizar, ¿ok? Y por último, vamos a entrar en el mundo del flip-flop, ¿ok? Ya una vez que tengamos dominado estos capítulos anteriores, vamos a entrar al mundo del flip-flop, ¿verdad? ¿Qué es el flip-flop? Y básicamente son estas compuertas, ¿verdad? Metidas dentro de una caja que tiene un comportamiento característico de cada uno, ¿verdad? Y básicamente a esto se le llama y se le conoce como memoria, ¿ok? Estas son las memorias más básicas que hay, o sea que dentro de estas cajas yo puedo guardar 1 bit de memoria, ¿ok? Entonces, básicamente de esto se componen las computadoras hoy día, ¿verdad? La memoria RAM, por ejemplo, es un conjunto de millones y millones de flip-flop, ¿ok? Entonces, eso básicamente, hasta aquí vamos a llegar nosotros y vamos a hacer el álgebra de Boole, como saben, es práctico, circuitos combinacionales también es práctico y los flip-flop también son prácticos. O sea, casi toda la materia es práctica, ¿verdad? A nivel de ejercicios y hay teorías, pero básicamente son muy pocas que explican, por ejemplo, qué es un flip-flop, qué es un circuito combinacional, qué es un álgebra de Boole. Están los teoremas también de álgebra de Boole, también la teoría de funciones lógicas, ¿okay? Entonces, básicamente eso es nuestra materia, ¿verdad? Ustedes ya empezaron, ya seguramente ya cursaron electrónica, ¿verdad? Entonces, en electrónica en general, ustedes empezaron a ver todo lo que es semiconductores, todo lo que es transistores, ¿verdad? Y creo que llegaron hasta transistores, ¿verdad? Y a partir de los transistores, nosotros tenemos estas funciones lógicas o estas puertas lógicas, ¿ok? Los transistores son la base de estas puertas lógicas. Entonces, para darle hilo de lo que ustedes ya vieron, damos continuidad con lo que ya conocen y vamos avanzando, porque de acá, del flip-flop para adelante, ya son computadoras nomás ya, ¿verdad? O sea que de aquí para adelante ya es más avanzado y no creo que se llegue a ver eso, ¿verdad? Pero para tener una noción de una evolución de la electrónica hacia la computadora, ¿verdad? Entonces, eh,
viendo este es nuestro programa de estudio, ok. Esto ya está en la plataforma. Entonces, aquí tenemos el contenido, como ven. Tenemos, así como habíamos dicho, las familias lógicas. Después tenemos capítulos técnicas digitales y aquí hablamos sobre las funciones lógicas, ya sea con las compuertas lógicas. Y aquí vemos también álgebra de Boole. Después pasamos a los circuitos combinacionales y luego a los flip-flop, ¿verdad? Y básicamente eso es todo, ¿verdad? Parece muy corto, 4 capítulos, pero hay mucho ejercicio, ¿ok? Acá creo que falta también, aparte del álgebra de Boole, tenemos mapa de Karnaugh, ¿verdad? Que es un sistema es una forma de simplificar también los circuitos combinacionales. Entonces, aparte del álgebra de Boole, vamos a tener vamos a estudiar el mapa de Karnaugh, que es básicamente es una tabla en la cual se llenan los valores y se hace una simplificación sencilla, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ese es un pantallazo de lo que va a ser la materia. Entonces, eh, más o menos para que tengan una noción, ¿verdad? O sea, ¿a dónde vamos? Bueno, entonces, vamos a continuar. Voy a hablar un poco sobre eh, nuestro nuestra distribución de puntajes. ¿Está bien? Entonces, el semestre se va a componer de básicamente primer parcial, segundo parcial, trabajo práctico y lo que es el examen final, ¿ok? Entonces, quiero mostrarle un poco. Ahora voy a ver, un ratito. Bueno, aquí. Entonces, el primer parcial está asignado al primer parcial 20 puntos. Entonces nosotros vamos a distribuir de la siguiente forma. El examen parcial va a estar compuesto de 10 puntos y la entrega de tareas, ¿verdad? Por cada clase voy a pedir una tarea. No va a ser una tarea extensa, sino que va a ser una tarea con respecto a lo que dimos ese día. Tal vez sean 2 o 3 preguntas así cortitas, o si dimos ejercicio, es la resolución de algún ejercicio así cortito, similar a lo que dimos en clase, ¿ok? Entonces, el primer parcial va a estar constituido de 10 puntos, que va a ser el examen, y la entrega de tarea va a constituir el restante 10 puntos y la asistencia, ¿ok? ¿Qué significa eso? Si en el a ver, vamos a definir bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no. Tenemos 8 clases hasta 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 el primer parcial. Entonces, estos 10 puntos se van a distribuir en entrega de 8 trabajos, de 8 tareas, ¿ok? Y asimismo la asistencia también. Entonces, por más de que de repente no hicieron un trabajo práctico o no sé, a ver motivo no pudieron hacer, perdón, no es el trabajo práctico, es la tarea, ¿ok? Entonces, agarran y igual ponen una hoja con o sea, crean un archivo, le ponen su nombre y entregan. ¿Por qué? Porque eso le va a valer la asistencia, ¿ok? Por lo menos no van a tener los 10 puntos, pero sí van a tener la asistencia. ¿Se entiende eso? Por más que sea una hoja vacía, pongan su nombre y entreguen eso, ¿ok? De hecho que las tareas van a ser sencillas. Básicamente si se participó de la clase, se va a poder responder fácilmente, ¿ok? Entonces, así va a ser la tarea, o sea, va a ser la tarea, va a ser 10 puntos y el examen parcial va a ser 10 puntos. En total, se tiene 20 puntos, ¿ok? Lo mismo va a ser para el segundo parcial. El examen va a valer 10 puntos y la entrega de tarea va a valer 10 puntos también. O sea que ustedes durante cada clase van a estar básicamente rindiendo, ¿ok? Entregando la tarea, obviamente.
Luego vamos a tener el trabajo práctico, ¿verdad? Vamos a tener el trabajo práctico que va a valer 10 puntos y el examen final que va a valer 50 puntos, ¿ok? Eh, bueno, básicamente es eso, ¿verdad? Para el examen final, eh, eh, probablemente va a ser presencial, pero eso se está por definir, ¿ok? Entonces, entreguen las tareas, al entregar las tareas van a estar practicando ya para ustedes para el examen. Así que métale ganas y hagan las tareas, ¿verdad? Entonces, a ver, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre la distribución de los puntajes? ¿Alguien quiere preguntar algo? El tema de trabajo práctico vamos a hablar la siguiente clase, ¿estamos? Para no hablar mucho sobre esto. Entonces, la siguiente clase vamos a definir cómo va a ser el trabajo práctico, en qué va a consistir y cuántas personas van a integrar, ¿ok? Vamos a definir bien la próxima clase de esto. Ok, entonces, vamos a empezar la clase con el tema de las familias lógicas, ¿ok? Entonces, una familia lógica, el circuito integrado digital es un grupo de puertas lógicas o compuertas construidas usando uno de varios diseños diferentes, usualmente con niveles lógicos compatibles y características de fuente de poder dentro de una familia, ¿ok? Pues acá eh, hay unos puntos muy importantes a saber, que hay varios diseños diferentes y que se tienen que tener en cuenta niveles lógicos compatibles, ¿ok? Después vamos a hablar sobre los niveles lógicos, ¿verdad? Cuando se habla de digital, normalmente nosotros hablamos de 1 y 0, ¿verdad? 1 y 0, o si no, se habla también de nivel alto o bajo, ¿ok? Que vamos a hablar más adelante de eso, ¿verdad? Entonces, estos niveles lógicos 1 o 0 tienen que ser compatibles, o sea que yo no puedo mezclar las familias lógicas así por así nomás. Hay algunos que son compatibles con otros y otros que no son compatibles, ¿ok? Entonces, también habla de características de fuente de poder dentro de una familia, ¿ok? Porque hay familias lógicas que trabajan con diferentes voltajes. Entonces, ahí radica la diferencia. Entonces, volviendo al inicio, una familia lógica de circuito integrado digital es un grupo de puertas lógicas, ¿ok? Bueno, entonces, dentro de la familia lógica tenemos diferentes tipos, ¿ok? Y tenemos una de lógica de diodos, ¿verdad? Tenemos lógica de resistencia transistor, lógica de diodo transistor, lógica de alto umbral, lógica de acoplamiento emisor, lógica transistor-transistor, semiconductor óxido metal, ¿verdad? Y dentro de esto tiene una subcategoría. Tenemos de tipo P, tipo N, MOS complementario, bipolar. Bueno, estos son una lista de familias lógicas, ¿ok? Cada una es una familia, ¿estamos? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en dos familias específicamente. La TTL, que es la que más se usa, que es lógica transistor, y la CMOS, ¿verdad? Que es semiconductor óxido metal, ¿ok? Entonces, basada en transistores de efecto de campos, ¿verdad? Tenemos la familia CMOS, que es complementary metal óxido semiconductor, ¿ok? Eh, y basada en transistores bipolares tenemos TTL, transistor logic, ¿ok? Luego tenemos esta familia también en la familia de o sea, en los tipos de transistores bipolares, que es emisor, emisor de acoplamiento lógico, ¿ok? Entonces,
nosotros estos dos, CMOS y TTL, es lo que vamos a estar usando más para los ejercicios. Y es el que más se usa, ¿verdad? Eso es lo que más se usan y lo que comercialmente están disponibles, ¿verdad? Porque estos integrados se venden, ¿ok? Entonces, algo importante, el diseño lógico de un circuito combinacional es independiente de la tecnología usada, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? Que el circuito que nosotros diseñemos en papel es independiente a si uso un CMOS o un TTL. O sea que yo puedo usar, hacer el diseño de un circuito y puedo usar o CMOS o puedo usar TTL, como a mí me parezca. Sin embargo, la, la, la relación física de este circuito sí se debe tener en cuenta por factores como, ¿verdad? O sea que, bueno. Entonces, como le dije que cada circuito tiene su característica, ¿verdad? Tiene sus características eh, particulares, entonces tenemos que eh, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta entre una familia y otra, ¿verdad? Por ejemplo, los márgenes de ruido, ¿verdad? Vamos a hablar también sobre los ruidos que son alimentación disponible, ¿verdad? La fuente de alimentación de una familia y otra, la velocidad de respuesta también es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a ver también que eso influye después para el funcionamiento, ¿verdad? O sea, básicamente los dos son rápidos, pero cuando hacemos millones de procesos por segundo, ese microsegundo se convierte en un tiempo muy largo, ¿ok? El consumo también es muy importante, ¿verdad? Hay puertas que consumen más, otros que consumen menos. Estamos hablando en el rango de los microamperes y miliamperes, ¿verdad? Pero si tenemos 1 millón de transistores, ahí se multiplica, ese microampere se multiplica por amperes. O sea que, de acuerdo a la cantidad, es el consumo también, ¿verdad? Entonces, entorno de trabajo también del circuito es importante y necesidad de salida de colector abierto o salida triestado, ¿verdad? Hay puertas lógicas que, bueno, depende de la necesidad también. El de triestado básicamente tiene un estado más, ¿verdad? Que es nivel bajo, nivel alto y alta impedancia. ¿Qué quiere decir alta impedancia? Que básicamente él abre el circuito, o sea, se desconecta del circuito. Pero casi, bueno, en nuestro caso no vamos a ver eso porque no utilizamos. Entonces, estamos hablando de las puertas lógicas, ¿verdad? Dijimos que una familia lógica es un grupo de puertas lógicas o compuertas, ¿verdad? Y dijimos que también están construidas de transistores. Entonces, para ir viendo ya y tener una idea, por ejemplo, nosotros tenemos la primera familia, ¿verdad? La familia de los inversores, ¿ok? Que vamos a ver mejor y con más detenimiento más adelante, pero ahora a modo de ejemplo, vamos a usar el inversor. ¿Qué es el inversor? El inversor es, a ver, básicamente yo le doy una entrada acá de nivel alto y él me da un nivel bajo. Si le doy un nivel bajo, él me da en la salida un nivel alto. Básicamente se trata de un inversor, ¿verdad? De invierte la salida. Si yo en la entrada tengo alto, en la salida tengo bajo. Si en la entrada tengo bajo, en la salida tengo alto. ¿Ok? Invierte la entrada. ¿Estamos? Entonces, esta es la configuración básica de un inversor. Circuito más simple, ¿verdad? Entonces, en este caso eh, este es un circuito representativo de la familia de un CMOS. ¿Por qué un CMOS? Porque utiliza transistores de efecto de campos, ¿ok? Este es un FET, ¿ok? Entonces, yo no le voy a pedir que
que sepan dibujar, ¿verdad? Así estos circuitos, ¿verdad? Pero es importante saber, ¿verdad? Que internamente están construidos con transistores de efecto de campo, en este caso, que es el CMOS, ¿ok? O en el caso de los TTL, son transistores bipolares, ¿ok? Después ustedes pueden buscar, ¿verdad? Cuál es el circuito equivalente de un inversor para TTL, ¿ok? Entonces, no vamos a analizar el funcionamiento, pero sí quiero que entiendan que esto es lo que hay dentro de un inversor, ¿ok? Entonces, obviamente, todo el circuito tiene que estar alimentado por una fuente de alimentación que va a ser negativo GND y la fuente de poder. Y aquí tengo entrada y salida, ¿ok? Eso es todo. Ok. Entonces, para estos circuitos, ¿verdad? Estamos hablando que nosotros tenemos un nivel alto y un nivel bajo, ¿ok? Entonces, eh, a ver, un ratito. Entonces, el nivel alto, básicamente nosotros, a ver, un ratito. Ok, entonces, vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, entonces, o sí. Entonces, el símbolo del inversor que tenemos aquí es esto, ¿verdad? Es un triángulo. A ver, aquí le voy a buscar. Entonces, esta es la entrada y esta es la salida, ¿ok? Entonces, así se simboliza un inversor, ¿ok? Entonces, bueno, y para esto nosotros tenemos un nivel alto y nivel bajo. Estamos diciendo que nosotros tenemos nivel bajo que va a ser 0 voltios, ¿verdad? Y un nivel alto que va a ser, en este caso vamos a considerar 5 voltios, ¿ok? Entonces, aquí es, cuando hablamos de 0 voltios, estamos hablando de nivel 0, y cuando hablamos 5 voltios, hablamos nivel 1 o nivel alto, ¿ok? Entonces, en la vida real eso no ocurre así de sencillo, ¿verdad? Hay márgenes de error, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta porque eh, porque hay efectos en los circuitos electrónicos, ¿verdad? En este caso, circuito integrado que se llama efecto parásito, hay el ruido, hay diferentes cuestiones que pasan, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos en la familia, hacemos, por ejemplo, comportamiento eléctrico estático, ¿ok? Niveles lógicos y márgenes de ruidos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a considerar estos 4 parámetros o puntos, ¿verdad? Que vamos a tener para reconocer si mi nivel, la tensión de entrada que está en la entrada de una puerta lógica es nivel alto o es nivel bajo, ¿ok? Entonces tenemos unos márgenes que son estos, ¿verdad? Bueno, primeramente vamos a definir esta nomenclatura que tenemos: tensión de salida, ¿verdad? Porque dice tensión de salida
O significa O, H significa high, de alto, min, ¿ok? Entonces esta tensión de salida alta mínimo, o sea que es la tensión de salida de nivel alto, ¿verdad? Que él va a tener como mínimo, ¿ok? Entonces es la salida, es la tensión de salida mínima que se garantiza en el nivel alto, ¿se entiende? O sea, si yo en mi inversor, por ejemplo, en la entrada está 0, entonces en la salida va a tener que tener un nivel alto. Y él, Profe, ¿vos estás sí, mostrando algún diagrama? no, O- es ah, solamente no, la perdón, nomenclatura perdón. todavía. Esta Dale, dale, perfecto. nomenclatura que se ve acá, ¿ven? ¿Ve? O sea, acá este parámetro, parámetros característicos están viendo. Hola, Se Sí, ve. Sí, profe. profe, se ve. estamos en la teoría todavía. Después vamos a pasar en el diagrama. En este diagrama, después vamos a ver otros diagramas, ¿ok? Pero lo que yo quiero que ustedes vean, o sea, vamos a definir primero las nomenclaturas. ¿Estamos? Entonces tenemos aquí tensión de salida, ¿verdad? Tensión de salida, eh, bueno, como está diciendo, las puertas lógicas, nosotros nos va a dar una salida, ¿ok? Entonces, a ver. Entonces, en esa salida, él nos garantiza un nivel alto mínimo, ¿ok? Porque el máximo va a ser siempre 5 voltios, ¿verdad? Entonces, es lo que nos dice que como mínimo, si la salida tiene un nivel alto, como mínimo, él me va a dar este valor, ¿verdad? Que nos va a definir la hoja técnica, ¿ok? Cada circuito integrado tiene una hoja técnica que vamos a ver también un poco más tarde. Entonces, aquí yo tengo tensión de salida alta mínima, ¿ok? Vamos a mostrar acá. Entonces, si yo tengo acá, en este gráfico, tengo GND, que es 0 voltio o nivel bajo, y tengo tensión de la fuente, que es tensión alta, ¿verdad? Vamos a considerar que acá hay 5 voltios. Acá en el tope, en la línea continua que está arriba, es 5 voltios, ¿verdad? Y en la línea continua de acá abajo hay otros 0 voltios, ¿ok? Entonces, de aquí a acá hay 5 voltios. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta salida? Tensión de salida alta mínima es que si una compuerta me da una salida alta, su salida va a estar entre, acá tenemos tensión de salida mínima, entre esta línea de puntitos y la línea continua, ¿ok? Él puede variar un poco, me dice, ¿verdad? Que no va a ser 5 voltios perfecto, pero va a variar un poco, ¿ok? ¿Y cuál es el valor que va a variar? Y desde este 5 voltios hasta 4,8 voltios vamos a ponerle, ¿ok? Por decir, ¿verdad? Eso tenemos que ver en una hoja técnica cuál es el valor, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, entonces esta tensión de salida alta mínima es esta rayita que está acá, ¿verdad? Para que vean que no es perfecto, no es que me da 5 voltios clavado. Me puede dar 5 voltios, me puede dar 4,5, me puede dar 4,7, 4,8, depende de la ficha técnica, ¿ok? Ok. Bueno, si alguien mientras puede ir creando un grupo de WhatsApp y tirar en el grupo el link para acceder. ¿Estamos? Bueno, entonces, a esto nos referimos con tensión de salida alta mínima, ¿ok? La tensión de salida alta con el menor valor que puede llegar a tener. Ok. Ahora, vemos el siguiente término es tensión de entrada alta mínima, ¿ok? Es la mínima tensión de entrada que se garantiza será reconocida como nivel alto. O sea que ahora estamos hablando de la entrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una puerta lógica tiene entrada y salida, ¿ok? Entonces, en la entrada, ¿cuándo él me va a reconocer que el nivel que está, o sea, si la tensión que está en la entrada me reconoce como mínima, como alta, ¿ok?
Entonces, hay un rango, entonces, veamos, normalmente es esta es la nomenclatura, tensión de entrada alta mínima, o sea, mínimamente tiene que tener esta tensión aquí para que reconozca como nivel alto, ¿ok? Entonces, él acá tiene 0, vamos a ponerle acá tiene 2,5, acá tiene 3 y acá tiene 3,5. A partir de 3,5 para 5 voltios, entre 3,5 y 5 voltios, él me reconoce como nivel alto, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, esta es la tensión mínima de entrada que él va a reconocer como alto, ¿ok? Luego tenemos la tensión de salida baja máxima, ¿ok? Entonces, es la tensión de salida máxima que se garantiza en el nivel bajo, ¿ok? Y vamos a ver otra vez por qué es máxima, ¿verdad? Porque él puede que no sea cero perfecto, ¿verdad? Puede ser que tenga 0,1 voltio, ¿verdad? O 0, no sé, 0,8 voltios. Entonces, entre esta tensión y el 0 es el rango que él me va a dar en la salida, ¿ok? Acá estamos hablando de salida y acá estamos hablando de entradas. Ok, entonces, esa es la siguiente nomenclatura y la última nomenclatura que tenemos es la tensión de entrada de nivel bajo máxima, ¿ok? Es la máxima tensión de entrada que se garantiza que será reconocido como nivel bajo. ¿Por qué? Entre 0, o sea, el 0 voltios sí o sí va a reconocer, pero a veces hay una pequeña tensión, ¿verdad? Que no sé, por ruido o por lo que sea, que entra en la entrada. Entonces, él entre 0 y 2 voltios, él reconoce como nivel bajo, ¿ok? Entonces hay un pequeño margen ahí en el cual él va a reconocer como bajo o como nivel bajo, ¿ok? ¿Se entiende eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver otra vez una analogía. Si yo tengo una puerta lógica en la salida, aquí tengo una puerta lógica que tiene una salida, a ver, y yo conecto en serie con otra puerta lógica. A ver, a ver, a ver, a ver. Y esto tiene su salida otra vez. Yo acá, por ejemplo, este tiene un error de 0,1 voltio acá, ¿verdad? Mi salida me dice que va a tener esta salida, que es 0, a ver, 0,5 voltios, vamos a decirle que es. Entonces, ese error que hay acá en la salida se va a trasladar acá y se va a trasladar acá otra vez, ¿ok? Entonces va a haber un error que se va a transmitir en cascada. Estamos. Entonces, si acá yo tengo 0,5 voltios, acá también se va a transmitir eso, ¿verdad? Y entonces, si acá es 0,5 voltios, va a estar acá más o menos, ¿verdad? Acá se va a transmitir otra vez 0,5 voltios y así sucesivamente. Va a tener un rango de error. Ok. Bueno, entonces, eh, estos son los 4 parámetros característicos que vamos a sacar nosotros de una ficha técnica. Entonces teníamos las entradas mínimas y máximas y las salidas mínimas y máximas, ¿ok? Entonces aquí tenemos, de aquí a acá, es el nivel bajo, él reconoce como nivel bajo, de aquí a acá, él reconoce como nivel alto, ¿ok? Y estos son eh, rangos de salida, ¿ok? Márgenes de salida que
puede variar muy, como es muy poco, ¿verdad? Para ciertas familias esto es más grande, ¿verdad? Y es asimétrico y no es tan así, tan simétrico, ¿verdad? Hay algunos que el nivel alto tienen mayor rango de tolerancia, el nivel bajo menor rango de tolerancia y así sucesivamente, ¿ok? Ok, entonces vamos a ver un ejemplo en el comportamiento eléctrico estático. Ahora tenemos niveles lógicos y margen de ruido acá. Tenemos los parámetros relacionados con los niveles lógicos nos dan informaciones acerca de los niveles de ruido que será capaz de aceptar nuestra lógica sin que corrompa la información, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos da? Estos parámetros pueden ser dados por valores absolutos como relativos a la alimentación. En este caso tenemos este ejemplo. Entonces, nos da para la serie HC de las compuertas CMOS, ¿ok? Y él nos dice que nos da estos datos, estos 4 valores, ¿verdad? Tensión de salida máxima mínima es 4,9, tensión de entrada máxima mínima es 3,5 y tensión de salida máxima es 0,1 y tensión de entrada máxima es 1,5. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a dibujar primeramente el gráfico que teníamos anterior, este gráfico, y en este gráfico cargar esos valores, ¿ok? Entonces, vamos a cargar esos valores aquí. Esto no. Ok, entonces, primeramente tenemos tensión de salida alto mínimo, ok, que es 4,9. Entonces aquí tenemos 4,9, ok. Ok, vamos a ver si no puedo agregar acá. No. Bueno, y aquí, a ver, es 4,9, ok, voltios. Estamos. Luego tenemos tensión de salida bajo máxima, ok. Entonces aquí voy a tener 0,1 voltios. Entonces, como ven acá hay 0,1 voltios de margen, o sea, de variación, y acá tenemos 0,1 voltio de variación también, porque es de 0 a 5 voltios. Entonces, hay un margen o una variación o un delta de 0,1 voltios, ¿ok? Y básicamente es muy preciso, ¿verdad? Luego tenemos tensión de entrada alta mínimo, ¿ok? Tensión de entrada alta mínimo, que es aquí, y teníamos el valor de 3,5 voltios, y el otro es 1,5 voltios, que es la tensión de entrada bajo máxima, ¿ok? 1,5, ¿ok? Ok, entonces, si nos fijamos acá, de aquí a acá hay 1,5 y de aquí a acá hay una diferencia de 1,5 también, ¿verdad? Entonces, en este caso es simétrica, ¿ok? Los niveles de nivel alto y nivel bajo, porque hay 1,5 acá y 1,5 acá. Acá también tenemos 0,1 voltio y 0,1 voltio, ¿ok? Normalmente en la familia CMOS es simétrica, los niveles o los márgenes son iguales, ¿ok? Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Margen de ruido será nivel alto, va a ser 4,9 menos 3,5, que es el
nivel de entrada mínimo, y nos da 1,4, ¿ok? Y el nivel bajo va a ser el nivel de entrada máxima, esto menos el nivel de salida bajo máximo, ¿ok? Tenemos 1,4. Entonces, en los dos casos tenemos 1,4. Y a esto se le llama, a esta diferencia o esta resta se le llama margen de ruido de nivel alto y nivel bajo, ¿ok? Esto van a tener que saber, ¿verdad? Van a tener que saber hacerlo. Bueno, no es complicado, es aplicar directamente una fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, cuando hablamos de digital, nosotros pensamos que las entradas digitales son así señales cuadradas perfectas, ¿verdad? Pero en la realidad no son cuadradas, ¿verdad? Tienen una deformación, tienen un tiempo de subida, normalmente tienen unas curvas, ¿verdad? Entonces, eh, el comportamiento eléctrico dinámico tiene sus, ¿cómo le vamos a decir? Sus efectos, ¿verdad? O sea que de repente una placa eléctrica, electrónica tiene algún comportamiento resistivo y capacitivo. ¿Qué hace eso? Hace que justamente esto, ¿verdad? Que haya una pendiente de subida y que no sea directamente una subida recta como se ve acá, ¿ok? Sino que hay una pendiente y a esto se le llama un tiempo de retardo, ¿ok? Entonces, y por ende tiene un tiempo de bajada, ¿verdad? O de finalización, ¿ok? Bueno, ¿y cuáles son los efectos? Son los cables, ¿verdad? Los cables, los circuitos de entrada, el encapsulado es el material del transistor, del circuito integrado. Son efectos parásitos que hacen que ocurra esto, ¿verdad? Y estos efectos son calculables. O sea, yo puedo tener el dato de cuánto es la capacitancia que tiene de la capacitancia que tiene el, el encapsulado. Ese dato nos da la ficha técnica también. A ver, vamos a mirarlo ya eso ahora. Vamos a ver la ficha de un CMOS. Este, por ejemplo, es un CMOS, ¿verdad? Porque es de la serie HC. Entonces, vamos a irnos más abajo, donde están los datos de, primeramente, aquí, ¿verdad? Entonces, acá tenemos tensión de salida alta. Entonces, acá nosotros vamos a buscar el mínimo, ¿verdad? Tensión de salida alta mínima. Era lo que estamos viendo nosotros acá. A ver. Tensión de salida mínima, de salida alta mínima. Y en nuestro caso tenemos, aquí tenemos que buscar para 25 grados, ¿verdad? Porque hay para temperatura baja y alta. Nosotros 25 grados se considera temperatura ambiente normal, ¿verdad? Entonces aquí buscamos la mínima y nos dice que es 495, ¿verdad? En nuestro caso teníamos 490, ¿ok? Entonces este, sin embargo, es un poquito más preciso, ¿verdad? Llega casi a casi nada en la diferencia. Luego teníamos tensión de salida baja máxima, ¿ok? Tensión de salida baja máxima. Entonces tenemos que buscar acá máxima es acá, 0,05. En el ejercicio que estamos viendo nosotros era 0,1, ¿verdad? Entonces, en este caso es más preciso, muy poca es la variación. Y estamos hablando para, siempre hablando para, acá nos dice la tensión de entrada, y nosotros estamos usando tensión de 5 voltios. Y acá nos dice 10 voltios y 15 voltios. Lo que pasa es que para la familia CMOS, el rango de voltaje es de 0 a 15 voltios, ¿ok?
Sin embargo, en la familia TTL es de 0 a 5 voltios nomás, ¿ok? Entonces, seguimos con los otros valores. Tenemos tensión de entrada alta mínima. Vamos a ver cuánto es, perdón, tensión de entrada alta mínima va a ser tensión de entrada alta mínima va a ser de 1 voltio, ¿ok? Nosotros estamos viendo en nuestra tensión de entrada, entrada alta, baja máxima es 1,5. Nosotros tenemos 1 voltio, o sea que aquí baja el margen, ¿ok? Si acá era 1,5, menos tolerancia tiene, o sea que aquí más o menos va a ser nuestro rango, ¿ok? Cada vez más bajo, ¿verdad? Menos tolerancia. Y tensión de entrada alta mínima va a ser de 4 voltios, ¿ok? En el anterior teníamos que era 3,5, ¿ven? Ahora es de 4 voltios. Eso quiere decir que también vamos a tener menos tolerancia en los niveles altos, ¿ok? De aquí a acá no va a ser su nivel alto, ¿ok? Entonces, estos son los datos que sacamos de aquí, ¿verdad? De los niveles de tensión de la hoja técnica. Y luego tenemos también, habíamos hablado de los tiempos, ¿ok? Estamos hablando de los tiempos, ¿verdad? Tiempo de retardo y tiempo de finalización, ¿ok? Entonces, para esto tenemos un retardo de propagación, ¿ok? Entonces, se define como el tiempo que transcurre desde que se produce el cambio en la señal de entrada hasta que se refleja en la salida, ¿ok? Entonces, a eso se refiere este tiempo, ¿ok? Se suele dar desde el punto medio del flanco de subida o bajada de forma que se eliminan en lo posible los tiempos de transición. En caso de que se cargue una puerta en exceso, los tiempos de transición harán incrementar el retardo de propagación, ¿ok? Y tenemos dos tiempos acá. Tenemos este tiempo, retardo de propagación, cuando la salida pasa de nivel alto a nivel bajo, y retardo de propagación cuando la salida pasa de nivel bajo a nivel alto, ¿ok? Entonces, vamos a buscar esos tiempos en esta hoja, ¿verdad? Entonces tenemos este tiempo de propagación cuando pasa de nivel bajo a alto, low, high, ¿verdad? Entonces es para tensión de 5 minutos, para tensión de 5 voltios, tenemos el tiempo de 55 nanosegundos, ¿ok? O sea que esto es 55 nanosegundos, ¿ok? Y el tiempo de propagación de nivel alto a nivel bajo es el mismo tiempo. Bueno, en este caso considera el mismo tiempo, ¿verdad? Que es transition time. Considera el mismo tiempo, ¿ok? A ver, vamos a ver. Sí, considera el mismo tiempo. No define cuánto es el tiempo exacto, pero considera entre 55 y 110 nanosegundos, ¿ok? Que básicamente esto sería eh, más tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tarda más en subir que en bajar. Bueno, eso es normal, ¿verdad? Ok.
Bueno, entonces, teniendo estos tiempos, estos tiempos nosotros no vamos a utilizar, más bien para que sepan ustedes, ¿verdad? Que para tener una idea de cómo funciona nada más, ¿ok? Nosotros nos vamos a enfocar en esto, ¿verdad? Eh, Estuvimos hablando sobre los niveles de ruido o margen de ruido del CMOS, ¿ok? Si se fijaron, es simétrico. Ahora vamos a ver la familia TTL, cómo son sus niveles, ¿ok? Entonces, vamos a ver características diferenciadoras respecto a CMOS. Los transistores, los transistores usados son bipolares. Esto implica corriente de entrada mucho mayor, ¿verdad? Consumo de potencia en estática y así, mayor velocidad en teoría, ¿ok? Podemos apreciar en los niveles lógicos que no son simétricos. Si se fijan acá, estos valores, a ver, aquí tenemos los valores de tensión de salida máxima, puede variar muchísimo, ¿verdad? Básicamente, en este caso de 5 voltios acá, de 5 a 2,7, casi hasta la mitad puede bajar la salida de un TTL, ¿ok? Y eso no es bueno, ¿verdad? Niveles de entrada máximo, o sea que él a partir de 2 voltios reconoce como nivel alto en la entrada y hasta 0,8 voltios reconoce como nivel bajo. Nivel alto es a partir de 2 voltios y nivel bajo es por debajo de 0,8. Y básicamente en la salida podemos tener, si está a nivel bajo, podemos tener 0,5 voltios a 0 voltios. Y si nos da un nivel alto en la salida, podemos tener desde 2,7 hasta 5 voltios. ¿Ok? Esa es la diferencia básicamente entre los CMOS y TTL. ¿Ok? Bueno, entonces, compatibilidad. Si yo, por ejemplo, quiero poner un transistor TTL con un CMOS, ¿será que se puede? ¿Verdad? Entonces, para eso hay que mirar esto, ¿verdad? Si yo en mi salida de mi TTL voy a conectar a un transistor, perdón, a una puerta lógica CMOS, tengo que ver su nivel bajo a partir de cuánto considera. Entonces, si él me da 2,7 voltios, ¿será que mi otra compuerta que está después me va a reconocer como nivel alto de eso? Y me voy a mi tabla y voy a ver, ¿verdad? Me dice que él a partir de 3,5 recién él me reconoce como nivel alto. O sea que 2,7 está por debajo de su nivel de reconocimiento. O sea que si yo de un TTL voy a conectar a un CMOS, no va a funcionar, ¿ok? Por lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque el TTL me va a dar 2,7 voltios. O sea, en realidad me puede dar de 2,7 a 5, ¿verdad? Pero qué pasa si me da 2,7, ¿verdad? Si me da 2,7 en mi entrada de CMOS, voy a tener, no me va a reconocer porque acá va a estar la señal, ¿ok? Yo a partir de 3,5 recién él me reconoce. Entonces, ese 2,7 no me va a reconocer. Entonces, no se puede utilizar eso. ¿Entiendes? Entonces, hay una diferencia apreciable entre los niveles lógicos de ambos tipos de dispositivos. Cuando cargamos una puerta, una puerta CMOS con una TTL, estamos exigiendo mayor corriente. Bueno, eso es al revés. Ahora, cuando cargamos una puerta CMOS con una TTL, estamos exigiendo mayor corriente, por lo tanto los niveles lógicos de salida disminuyen. ¿Ok? Entonces, esa es una de las características cuando conecto la salida de una CMOS a una TTL. ¿Ok? Las características que ofrecen los fabricantes tanto para las corrientes de salida como las tensiones
de salida depende del tipo de cuerda que queramos que estemos cargando, ¿verdad? Nosotros estamos hablando en la ficha técnica de las tensiones, ¿verdad? Pero tenemos también los datos de las salidas, ¿verdad? Que son salidas máximas, ¿ok? Ok, entonces, acá tenemos un comparativo, por ejemplo, si vamos a conectar, es lo que estamos diciendo, de un TTL a un CMOS, yo tengo que ver que mi salida esté en el rango de esta entrada, ¿ok? Para la entrada, para el nivel bajo no hay problema, ¿verdad? Porque está dentro del rango. El máximo me va a dar 0,5 y el máximo me reconoce como 1,5. O sea que hay margen acá para el nivel bajo. Pero para el nivel alto, él va a estar fuera del rango, ¿ok? Ahora, si yo hago de CMOS a TTL, él como máximo mínimo me va a dar 4,3 y él a partir de 2 ya me reconoce. O sea que va a estar por encima del nivel que él reconoce. Entonces, no hay problema, ¿ok? Me reconoce, me va a reconocer porque está dentro del rango, ¿verdad? Y nivel bajo en la salida, él me va a dar uno máximo de 0,3 y en mi entrada el TTL me reconoce hasta 0,8. O sea que aquí más o menos va a estar mi nivel máximo de mi salida. Entonces está dentro del rango el 0,3 voltios. ¿Okay? Entra dentro de ese 0,8. Entonces el único problema acá va a ser cuando se quiera conectar de TTL a CMOS. ¿Okay? Normalmente no son compatibles, pero sí de CMOS a TTL. ¿Okay? Entonces, yo por ejemplo en el examen le puedo pedir analizar la compatibilidad de estos dos circuitos, de CMOS a TTL o de TTL a CMOS. ¿Okay? Y me tienen que saber justificar, ¿verdad? Obviamente con los datos que se le va a dar. Estos datos de tensiones se le da todo. ¿Okay? Entonces, a ver. Bueno, entonces, vamos a ver qué nos queda. Bueno, vamos a llegar hasta aquí hoy. Voy a poner en la plataforma un pequeño ejercicio con respecto a esto, ¿ok? Y vamos a continuar la próxima clase. ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Por mi parte no, profe. Entonces vamos a continuar el próximo viernes y por favor vamos a entregar la tarea, ¿está bien? Y vemos el tema del trabajo práctico la próxima clase. ¿Quedamos así? Si no hay ninguna consulta, nos vemos en la próxima clase. Profe, en la grabación de la clase vas a subir en la plataforma. Sí, esto ahora voy a descargar el video y alzo en la plataforma, sí. Dale, gracias, profe. Dale, quedamos así. Nos vemos.